Amén. Esta versión dice: entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todos se acercaron y Elías construyó el altar de Dios que estaba derrumbado. Vamos a leer Hechos capítulo 2, verso 39. Hechos de los Apóstoles. Otras versiones dicen Hechos del Espíritu Santo. Hechos 2:39. Amén. Leamos todos: porque para vosotros es la promesa y para vuestros, ¿para quiénes? Hijos, y para quiénes, todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llama. Dando un gloria a Dios podemos. El fuego del Espíritu Santo en mi familia. Amén. ¿Sí me escucharon? ¿Cómo dije? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios se mueve en nuestra vida? Bueno, hemos estudiado este mes y hemos tenido algunas enseñanzas acerca de la familia. Amén. El tema hace 8 días fue preocupante. ¿Ah? Sí, pero ¿de qué hablamos? A ver, ¿cuál fue el tema? Sí, hablamos de la pareja. ¿Y quién recuerda el tema, el título? No. Sí hablamos de eso, pero no en sí fue el... Uy, se le quedó lo de someteros. ¿Sí se ha sometido? Ah, bueno, pues me interesa. Algo se les haya quedado. Que hay que someternos unos a otros. Sí, esposas, sí están sometiendo a los esposos. A ver, digan amén. Y los esposos, digan amén si las esposas se someten. ¿Cuántos barrieron esta semana? Ni uno, man. ¿Ah? La relación de la pareja, así como Cristo amó a la iglesia. Amén. Hemos hablado de los hijos y han tenido enseñanzas acerca de los padres, la honra del hijo al padre. El jueves hablamos de qué tema. Yo hoy estoy lleno, estaba lleno. ¿De qué hablamos el jueves? Deuteronomio 6:4 hablamos, ¿cierto? De la instrucción y el tiempo que le debemos dedicar a nuestros hijos. ¿Para qué? Para evangelizarlos, ¿cierto? El legado del evangelio en nuestros... Mire, por eso es importante, iglesia, que traigamos una hojita, traigamos un cuaderno, para que en la casa usted llegue y rectifique lo que se le está diciendo acá es palabra de Dios, para que usted comparta con otro. Por eso es importante, cargue un esferito, cargue allí un cuaderno y anote el título, anote el versículo. Eso le sirve a usted incluso para aprender y transmitir este conocimiento. Amén. Amén. ¿Cuánto lo van a hacer? Amén. Es importante. Uno cuando va al colegio va con ¿qué? Al cuaderno. Y lo mismo, nuestros hijos a veces llegan arriba a clases y trajo Biblia, trajo cuaderno, pues ¿a qué vino? ¿Ah? No traemos Biblia, no traemos, entonces ¿a qué venimos? Sí, puedes decir adorar, alabar a Dios, pero también, por eso esto se llama escuela. Amén. Entonces, hoy vamos a tratar el tema, el fuego del Espíritu Santo en mi familia. Los mejores momentos de nuestra niñez somos los que vivimos en familia. Uno le pregunta a alguien, ¿cuál ha sido el mejor recuerdo? ¿Qué recuerdas? Un recuerdo grato de tu niñez. Incluso cuando nos estaban haciendo la entrevista para entrar al ministerio con mi esposa, la psicóloga nos preguntó eso.
Cuéntenos, ahí les suelto y para los que quieren ser pastores. Cuéntenos recuerdos gratos de tu infancia. Y lo que uno recuerda es siempre momentos con sus padres, paseos, ¿cierto? Paseo a San Andrés, el paseo a la piscina, paseo al parque. Y a uno no le importaba si era San Andrés, si era las Islas del Rosario. Así sea el parque, uno vivió momentos con sus padres felices, marcaron nuestra vida. Porque, como hablábamos el jueves, el tiempo con nuestros hijos va a marcar la vida de ellos. Nuestros recuerdos, cuando hablamos y cuando nos ponemos a pensar, fueron momentos que nuestros padres sacaron para compartir con nosotros. Como hablábamos el jueves, ya no hay tiempo para nuestros hijos, ya no hay tiempo para la pareja, pero sí hay tiempo para otras cosas. Hay tiempo para estudiar, hay tiempo para viajar, hay tiempo para comer, para incluso ver la televisión. Incluso podemos decir, aquí estamos apartando un tiempo en la iglesia, ayunos, campamentos. Pero hay algo en la vida de la familia que debe tener prioridad, y es el altar familiar. Para que haya fuego del Espíritu Santo en nuestro hogar, debe haber un altar. ¿Cuántos tienen un altar familiar en su hogar? ¿Cuántos tienen un lugar reservado en su casa para Dios? Y vamos a tratar el tema del altar, porque en la Biblia aparecen varias situaciones y me llama la atención porque altar viene del latín altare, que significa altus, y viene a significar o a darnos el entendimiento de que es elevación, es un lugar elevado y además es un lugar de encuentro. Yo no sé, pero los momentos más hermosos con mi Dios es cuando nos hemos encontrado con Él. ¿Cuántos nos hemos encontrado con Cristo? ¿Cuántos nos hemos encontrado con Dios? Y ese encuentro con Él cambió nuestra vida por la eternidad. Aleluya. Y un altar como un lugar alto, un lugar elevado, nos da a entender que los altares, cuando fueron construidos en la Biblia, los construyeron en los lugares altos, en los montes, porque Dios es un Dios de montes. Dios no es un Dios de estar debajo del hombre. Por eso a Dios lo tenemos que mirar hacia arriba, porque Él está por encima de todo. El hombre se tiene que inclinar ante Él, porque Él está en los cielos y nosotros en la tierra. Él es grande y nosotros pequeños. Él tiene todo el poder. Él es inmortal. Nosotros somos mortales. Y el hombre entendió que el altar debía estar en lugares altos, porque a Dios siempre tenemos que colocarlo en los lugares más altos, en los lugares visibles, donde todo el mundo lo vea, donde mi familia lo vea. Por eso el Señor merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y por eso el mundo, el planeta, incluso hasta los mismos animales, tienen que saber que hay un pueblo que coloca a su Dios en lugares altos. Y desde los comienzos desde el comienzo se empezó a construir altares. Vemos a Noé, construyó un altar después de salir del arca, y eran altares construidos voluntariamente, en gratitud.
Y yo veo allí a Noé saliendo del arca con su familia, diciéndole: vamos todos, familia, vamos a construir un altar al Señor y vamos a elevar allí un sacrificio para darle gracias al Señor. Y yo no sé cuántos se reúnen en su familia, yo no sé cuántos compran un mercado y llegan y se reúnen ahí y le dicen: vamos, familia, vamos a darle gracias al Señor por este mercado. Vamos a darle gracias al Señor por este día. Vamos a darle gracias al Señor porque nos tiene aquí unidos, porque nos tiene bajo un techo. Y allí había una familia que elevó un altar, que elevó un sacrificio, y dice que se elevó allí olor grato a Jehová. Y Dios contestó, hizo pacto allí con Noé y les bendijo y les dio promesas. Incluso hasta le dio una señal en el cielo de que no iba a destruir más la tierra con agua. Y esa es una familia que cuando nos unimos, una familia que cuando entiende que hay que hacer un altar, que hay que reunirnos en familia y darle gracias a Dios, ese Dios responde, porque ese Dios es merecedor de darle las gracias todos los días. Altares de gratitud. Luego en la Biblia aparecen otros altares como el de Abraham, el de Jacob. Anoche, hermano Jaime nos enseñaba acerca de este altar donde Abraham tuvo que entregar allí a su hijo, sacrificar a su hijo. Y ya conocemos la historia. Conocemos la historia también de Jacob, que construyó allí un altar. También iba con su familia. Y ellos, antes de ofrecer sacrificio, entendieron que debían mudar sus costumbres. Y dice la historia que se quitaron aretes, sacaron todos esos ídolos que tenían ocultos y se los dieron a Jacob. Y Jacob desechó eso. Y cuando desechó eso, ahí se elevaron un sacrificio al Señor. Y el altar es un lugar de reconocimiento. Por eso el Señor le pide a Moisés que ahora construya un altar bajo el concepto del tabernáculo. Y el pueblo de Israel, me llama la atención que sale de Egipto. Y el Señor se presenta en el monte Sinaí. Y es tan cobarde el pueblo, es tan cobarde el hombre, que cuando sí se presenta a Dios con su furia, con su poder, la tierra se estremeció. Dice que tuvieron miedo y mandaron a Moisés y le dijeron: ve tú, habla con Dios y tráenos el mensaje de parte de Dios. Y dice que Moisés subió al monte, duró allí muchos días. Y dice que el pueblo, mientras esperó abajo, hicieron un altar. Pero no le hicieron un altar a Dios. Le hicieron un altar al diablo. El pueblo de Dios haciendo altares al diablo. ¿Y sabe cuál fue el concepto que me llamaba la atención? Ellos llegaron y dijeron: oh, Moisés subió allá y se ha demorado muchos días. No sabemos qué pasó con él. Oh, Aarón, no sabemos allí qué pasó. Oh, ya no tenemos un guía, no tenemos ahora un Dios. Ahora constrúyenos, por favor, un Dios. Y dijeron: un Dios que fue el que nos sacó de la tierra de Egipto. Tan atrevidos de decir que un becerro, un simple ídolo, los había sacado de la tierra de Egipto, cuando ellos habían visto el poder de Dios desde que salieron de Egipto. Dios les abrió el mar, les dio por el desierto, y atreverse a levantar un altar a un Dios falso, eso es lo que a Dios le duele en el corazón. Tú quieres ofender a Dios, adora lo que no es Dios. Tú quieres que la ira de Dios se manifieste, adora lo que no es Él.
Y dice que Aarón construyó un becerro. Pero siempre que hay personas que se olvidan de Dios, que le dan la espalda a Dios, que se van tras cosas que no son Dios, hay un remanente que se guarda, hay un remanente que se cuida, hay un remanente que a pesar de las circunstancias, dice, yo sigo creyendo en mi Dios, yo sigo adorando a mi Dios. Y aquí vienen los levitas. Cuando Moisés baja y estaban adorando, dice que él destruye ese becerro, lo vuelve polvo. Y se levanta y dice, oh, ¿quiénes son los que están con el Señor? ¿Quiénes son los que verdaderamente están con Dios? Y dice que se levantó allí una familia y les dijo a Moisés, yo estoy con mi Señor, yo le sigo creyendo a mi Señor. Y esa familia se llamaron los levitas. Y hasta el día de hoy hablamos de los levitas. Una familia que no se inclinó ante ídolos, una familia que le creyó a Dios. Y fue tanto lo que esa familia logró, que solo a ellos fue encargado el sacrificio en el templo. Solo la familia de los levitas en el tabernáculo eran los únicos que tenían el privilegio de elevar sacrificio a Dios. Eran los únicos que tenían el privilegio de entrar a la presencia de Dios. Mientras todo el pueblo estaba afuera, adentro había una familia de levitas que elevaban sacrificio a Dios. Dios hablaba con ellos, tenían allí unos privilegios, hablaban con Dios. Eran los que llevaban el sacrificio. Y yo no sé aquí en Barrancas cuántas familias de levitas hay que se hayan conservado, que den sacrificio a Dios. Y Dios les hable, y Dios les guíe. Esos levitas tenían el fuego del Espíritu Santo, mantenían allí el altar de bronce todos los días encendido. Y desde allí la palabra de ese altar no se apagaba de día y de noche, porque había una familia de levitas que mantenía allí el fuego prendido. Yo no sé cuántas familias aquí en Barrancas mantienen el fuego del poder de Dios en sus hogares, prendidito, no se apaga ni de noche ni de día, y se siente la presencia de Dios en los hogares. ¡Qué hermoso! Es una familia que mantenga en su altar el fuego encendido. Una familia donde se mantenga la presencia de Dios. Una familia que mantenga allí preocupado porque el fuego del poder de Dios no se apague. Oh, pero a veces estamos más preocupados por otras situaciones. A veces estamos más preocupados por el arriendo. A veces estamos más preocupados por la salud. Oh, pero yo veo allí una familia de levitas que a pesar de la situación, de las guerras que le llegaban, de las situaciones que le llegaban, eran allí una familia que mantenía día y noche prendido allí el fuego del poder de Dios, y el poder de Dios se mantenía con ellos, porque decía que la presencia de Dios estaba allí. De día estaba como una nube y de noche estaba como una coleta de fuego, porque una familia se dedicaba a tener su altar encendido. Pero lastimosamente el pueblo prosperó porque alguien que le cree a Dios, Dios derrama bendiciones en abundancia. Dios les había prometido tierra que fluiría leche y miel, y que serían incluso, gobernadores, prestarían y no pedirían prestado. Una serie de bendiciones caería sobre ellos, y empezaron a recibir bendiciones y empezaron a ser prosperados. Pero cuando el hombre allí fue prosperado, se empezó a preocupar más por los lotes,
hombres. Se empezó a preocupar más allí por tener cantidades de oro. Se empezó allí a preocupar por tener otras cosas en su reino y olvidaron tener el altar de Dios prendido y olvidaron tener la presencia de Dios en su pueblo. Y una familia que descuida la presencia de Dios es una familia que cae en desgracia. Nos saca madera y así, Señor, ayúdanos. Oh, que se pierda todo, que se pierda el trabajo, como dice la canción, que me falta incluso el aire, pero que nunca, familia, nos falte la presencia de Dios. Pero que nunca nos falte la presencia de Dios en nuestros hogares. Oh, eso es algo que yo le tengo tanto miedo. Eso es algo que me preocupa tanto. Y yo no sé si te preocupa a ti también, iglesia. Pero a veces nos preocupamos más porque el dólar bajó, porque Venezuela quebró, porque el Papa dijo, porque Trump dijo, porque el jefe me amenazó con echarme. Oh, pero a veces nos olvidamos que lo más importante es tener el fuego del poder de Dios en nuestras casas, porque dice que el que tiene a Dios nada le falta. El que tiene la presencia de Dios, así se caiga el mismo cielo, así se acaba el dólar, así estalle una guerra nuclear. Estamos confiados en Cristo, en que Él nos sustentará, Él nos dará, Él nos proveerá, porque si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Porque si tenemos a este Dios, lo tenemos todo. Todo. Y vemos un pueblo que cayó. Y vemos un pueblo que incluso perdió la presencia de Dios. Los filisteos sacan el arca del pacto, que significaba la presencia de Dios, por una familia que se descuidó, por una familia que deshonró a Dios. Allí vemos a Ofni y Finés, hijos allí del sacerdote Elí, que tomaron el templo, los sacrificios de Dios como juego. Cuidado, iglesia. Cuidado, padres. Cuando ustedes vean que sus hijos están cogiendo las cosas de Dios por recocha, que están cogiendo a Dios por juego, porque decía que Ofni y Finés cogían allí el sacrificio que no les pertenecía y se lo comían y se burlaban allí de quienes sacrificaban y no respetaban el templo del Señor y no respetaban los sacrificios del Señor. Hoy no había un padre allí que les obstruyera, que les dirigiera, que les exhortara, que les corrigiera. Y dice a tal punto de que el Señor se exasperó, cayeron bajo una guerra y murieron muchos hombres. Y dice que los filisteos sacaron el arca de Jerusalén de Israel. Lo que les digo, ¿qué hace uno sin Dios? ¿Qué hace uno sin la presencia de Dios? Y dice que el pueblo se preocupó en gran manera. Se habían llevado lo que representaba, que estaba ahí la presencia de Dios. Estaban ahora allí desamparados. No estaba Dios con ellos. Y usted puede leer la historia, que incluso hasta los mismos filisteos
sufrieron las consecuencias. Porque no cualquier persona puede tener la presencia de Dios en sus vidas. No cualquier persona puede manipular las cosas de Dios. Porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios puro. Y no cualquiera puede entrar a sus atrios. No cualquiera puede predicar su palabra. No cualquiera puede servirle a Dios. Y dice que los filisteos se empezaron a llenar de tumores. A tal punto de que murieron multitudes y tuvieron que decir: ese Dios de los israelitas ha caído sobre nosotros. Saquen ese cofre de aquí, porque aquí vamos a perecer todos. Y no sabían qué hacer con la presencia de Dios, porque había caído en manos impuras, en manos pecadoras, y había caído maldición allí sobre los filisteos. Hasta que se levanta un hombre ungido por Dios. Se levanta un hombre preocupado por la presencia de Dios. Y se levanta allí David y dice: ¿qué somos nosotros sin la presencia de Dios? ¿Qué es de este pueblo sin la presencia de Dios? ¿A dónde iremos sin la presencia de Dios? ¡Oh, nos falta todo! Y tenemos que ir a recuperar ese cofre. Tenemos que ir en busca de la presencia de Dios. Y dice que salió David allí al encuentro del arca. Y dice que la trajeron allí en una carretilla jalada por bueyes. Porque ya la gente le daba miedo incluso acercarse a la presencia de Dios. Y es que la presencia de Dios merece respeto. Y si no, la misma fuerza de Dios fulminará a quien no respete a Dios. A tal punto que dice que iban andando y yo no sé, un hueco, una piedra hizo que el arca se tambaleara y se fuera a caer. Y Usa quiso tener el arca y dice que la ira de Jehová cayó sobre él y cayó muerto. Muere un levita. Porque Dios dijo: solo los levitas pueden llevar mi presencia. Solo mi pueblo puede tener mi presencia. Solo las familias redimidas por mi sangre pueden tener mi presencia. Solo los hogares que yo he elegido, allí puede habitar mi presencia. Y yo no sé cuántos levitas creen en su casa que deben hacer hombres que llevar la presencia de Dios a sus hogares, a donde ellos vayan. Ellos saben que va la presencia de Dios a ellos. Y dice que David cayó de tristeza por ese acontecimiento. Y se tuvo que ir otra vez a Israel a consultar qué era lo que había pasado para hacer las cosas bien. Porque mire, no es como usted quiere hacerlo, es como Dios quiere hacerlo, es como dice su palabra. Muchos dicen: yo creo a Dios a mi manera. Olvídate, es como esta palabra lo dice, es como Dios lo dice. No eres tú el Dios el que ordena. Y dice que el cofre lo dejaron en un lugar, en una casa, en una familia. También levitas. La familia de Obed-Edom. Y ellos sabían que era tener la presencia de Dios en su casa. Muchos la rechazaban
porque caería maldición, porque sabrían que ellos eran impuros y vendrían consecuencias. Y en todo lugar donde llegó allí la presencia, hubieron mortandades. Oh, pero allí llegó una familia de Obed-Edom que dijo: oh, yo sé que es tener la presencia de Dios, y esa presencia de Dios no me va a traer maldición, sino que me va a traer bendición. Y abrió la puerta de su casa y le dijo: sigan, entren con ese cofre, aquí os bienvenida la presencia de Dios. Yo no sé cuántas familias le dice: oh Dios, tú eres bienvenido en mi casa, acá hay un altar, tu presencia es bienvenida, siéntete aquí cómodo, aquí te adoraremos, aquí te honraremos. Pero muchas casas le tienen ese altar al televisor, altar allí al computador, y la presencia de Dios por ningún lado. Cuando estaba el tabernáculo, estaba en el centro. Y dice que las 12 tribus miraban hacia el tabernáculo. Día y noche ellos miraban la presencia de Dios allí en el tabernáculo. Día y noche ellos veían que Dios estaba con ellos. Oh, mi hermano, pero hoy en día nos reunimos en la familia en torno allí a un aparato, en torno allí a un electrodoméstico, y nos hemos olvidado de la presencia de Dios, y nos hemos olvidado de que el primer lugar en nuestro hogar debe ser Dios, debe ser la presencia de Dios. Y si quiere, lea Primera de Crónicas 13:14. Primera de Crónicas 13:14. Y dice: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa durante ¿cuántos días? ¿Cuántos dice? ¿Cuántos, hermana? 3 meses. 3 meses. 3 meses. ¿Y qué pasó durante esos 3 meses? ¿Cómo dice? 3 meses y bendito Jehová a la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Y todo lo que tenía. Porque este Dios es un Dios integral. Ya no cayó mortandad, ya no salieron tumores. Oh, yo creo que hasta allí la esposa de Obed-Edom tuvo septillizos. Bendijo hasta su vientre, bendijo su comida, oh, bendijo allí su trabajo, oh, bendijo su alacena, bendijo todo lo que tenía, porque era una familia que entendió que tener la presencia de Dios trae bendición. Y nos bendijo en gran manera. Y yo no sé qué familias aquí en Barranca quieren la bendición de Dios. Yo no sé qué familias en Barranca quieren que Dios los bendiga en todo, en todo. Tienes que dejar que la presencia de Dios se entrone en tu casa. Tienes que hacer un altar para Él. Tienes que darle el primer lugar. Por eso el altar es un lugar de reconocimiento. Por eso alguien, cuando termina, un atleta termina en primer lugar, le hacen un altar, le hacen un podio y lo colocan en lo más alto. Oh, pero nosotros no honramos a hombres, nosotros honramos a Dios, y Él es el que está en primer lugar. Él es el que merece nuestro reconocimiento. Le damos como familia el reconocimiento a Dios. ¿Está Dios en primer lugar en tu hogar, en tu familia?
Aleluya, aleluya. Sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu salud, está primero Dios. Aleluya. Está primero Dios. Gloria a Dios. Ya colóquenme en atención, ya los hermanos se encargarán de la mano. Aleluya. Está en primer lugar Dios. Invoca el nombre del Señor Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Oh, hay poder! La presencia de Dios está aquí. Y sometemos cualquier cosa opuesta, cualquier actividad en el nombre de Jesús. Porque la presencia de Dios rompe el yugo. Oh, familias, necesitamos la presencia, necesitamos el fuego de Dios en nuestro hogar. Santo, aleluya. Y quiero terminar con una historia que está en Primera de Reyes 18:30. Y leíamos allí de un hombre. ¿De quién nos habla allí ese verso? ¿De quién? De Elías. ¿Quién fue Elías? Un profeta. Un profeta que vivió en una época dura. En una época donde el Dios que primaba era el Dios Baal. Era tan terrible que dice que era uno de los últimos que quedaban, de los que seguían a Dios, adoraban a Dios, no se habían inclinado ante Baal. Un pueblo adorador de ídolos, Baal y Asera. Es tan tremendo que lo mismo que les dije que hizo el pueblo de Israel cuando Moisés sube al Sinaí, vuelve y lo toma allí un rey bajo el mismo concepto. Construyamos 2 becerros de oro. Hoy traigamos al pueblo y digámosles que este pueblo, que estos ídolos son los que nos sacaron de la tierra de Egipto. Por eso debemos conocer la doctrina. Por eso debemos conocer a nuestro Dios, para que no aparezca cualquier ahí con 3 pelos en el pico y nos engañe y nos saque de este camino. Por eso el mismo Señor dijo, oh, en su palabra, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Era un pueblo que no conocía a su Dios, era un pueblo que no conocía las leyes de Dios. Claro, cualquier peludo que se le apareció con posición les engañó. Y les dio la orden que debían adorar a esos ídolos. Jezabel, una mujer adúltera, idólatra, creó hasta unas leyes que el que no adorara, el que no se postrara, no podía comer, no podía comprar, no podía tener beneficios del gobierno. Y yo no sé cuántos están hasta dispuestos a dejar su trabajo, a dejar sus bienes, a dejar incluso su estatus, a dejar hasta que le vendan en la tienda por tú decir yo no sigo al mundo, yo no sigo a Baal, yo no sigo las costumbres del mundo, y así me cierren la puerta, y así me echen del trabajo, yo pueda decir yo sigo al Dios verdadero, yo no me le voy a mostrar a un hombre, yo no me le voy a mostrar a un ídolo, olvídese, yo sigo creyendo en el Dios verdadero. Y como les digo, siempre ha habido un remanente que se ha guardado. Y dice allí Reyes, el 19, que hubieron
5,000 o 7,000 hombres de todo el pueblo. ¿Que no se postraron, que no doblaron rodillas ante Baal. Y aquí hay un pueblo que no hemos doblado rodillas ante un papá, ante una imagen, ante un hombre, sino que sabemos que la única rodilla que doblaremos es ante el Señor Jesucristo. Así nos quiten la cabeza, así nos echen, así nos torturen, no nos doblaremos ante ídolos, ante hombres, solo doblaremos nuestra rodilla ante el Dios verdadero, porque toda rodilla se doblará de lo que está en el cielo y en la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y Dios. Adora a ese Dios, exalta a ese Dios, a ese sí adoramos, a ese sí lo bendigamos. Aleluya, aleluya. Y miren lo tremendo de esto, iglesia. Ellos creían que Baal era el que les traía prosperidad. Por eso ese evangelio de prosperidad es peligroso. Y ellos seguían a ese Dios, porque era un Dios que les traía, entre comillas, prosperidad y bienestar. Cada vez que llovía, adoraban al Dios Baal, porque eso les traía riquezas. ¿Y sabe qué pasó con la lluvia durante esa época? ¿Sabe qué pasó? Dios le dijo a las nubes: no me van a producir más lluvia, porque Dios es el que tiene el dominio sobre cielo, tierra, mar y universo. Él es el que habla y la naturaleza le tiene que obedecer. Y lo hizo para que el pueblo entendiera que ese tal Dios prosperidad no era el que les daba lluvia. Cuidado, hermano, usted doblarse ante el dinero, ante un evangelio de prosperidad. Ellos seguían a Baal porque era un Dios que no les exigía, y sí podían hacer de todo. Tenían orgías, sacrificaban sus niños vivos, y ese Dios no les exigía nada. Oh, pero seguir al Señor Jesucristo les exigía santidad, les exigía seguir unas leyes, por eso no les seguían. Pero sin santidad nadie verá al Señor. Esos evangelios facilistas, esos evangelios donde no hablan acerca del pecado y solo hablan de dinero, solo hablan de prosperidad, están hablando de un Dios, y es un Dios con D minúscula y se llama Baal. Y estaba Elías en medio de ese contexto. Era un hombre celoso por las cosas de Dios. Era el único que estaba luchando. Era el único que estaba a favor de la adoración. Hoy yo no sé cuántos padres hay celo allí en su corazón porque su esposa, porque sus hijos adoren a Dios, porque sus hijos no se vayan tras otras cosas, tras ofrecimientos del mundo. Pero allí había un Elías celoso, un único que luchaba allí, incluso hasta con los mismos demonios, a favor de la adoración de Dios. Un padre, una madre que entiende el concepto de la adoración a Dios. Es un padre y una madre que tienen la presencia de Dios de continuo en su hogar. Y Elías sabía que ellos necesitarían levantar ahora un altar y adorar al único Dios verdadero. Porque donde no hay adoración, pero ¿qué abunda en nuestros hogares? No quiero decir, cada uno evalúese. ¿Qué abunda en tu hogar? ¿Abunda adoración?
¿Abunda palabra de Dios? ¿O qué abunda en tu hogar? Pero allí había un hombre celoso. Había un hombre que se le paró a 450 profetas de Baal y a 400 profetas de Acera, y no les tuvo miedo, y no les tuvo allí ni misericordia. Y yo no sé cuántos en este día se pueden parar incluso ante el mismo diablo y enfrentarlo, porque la presencia de Dios está con él. 850 profetas contra uno. Pero es que Dios no necesita 800. Dios solo necesita uno. Uno que le crea, uno que le adore. Y con nada más uno que se levante, Dios va a hacer cosas grandes. Con solo uno que le crea, Dios se glorifica. Con solo uno que se levante y pronuncie palabras, Él se glorifica. Él solamente con uno puede hacer cosas grandes. Y ahí le dice a este rey judío pagano, le dice: traiga al pueblo, vamos a ver cuál es el Dios verdadero. Si es su Dios o es mi Dios. Y vamos a comprobarlo. Y vamos aquí a poner a prueba nuestra fe. Y convoca al pueblo. Y convoca allí a aquellos profetas de Baal. Y dice que estos hombres allí en Reyes 18 comenzaron allí a hacer sus brujerías. Comenzaron allí a rasgarse la piel y empezaron a cantar y empezaron allí a danzar por horas. Y tiraban sangre y tenían allí su altar, porque tenían un altar ellos, y el objetivo era que donde cayera fuego, ese era el Dios verdadero. Y esos Baales estaban ahí al lado de ese altar y se rasgaban y se golpeaban y pronunciaban palabras por horas y horas y nada pasaba, porque es que el que adora a un ídolo, porque el que sigue a un Dios muerto es alguien que no tiene respuesta, porque está muerto. Está muerto. Seguir a un ídolo que no ve, no camina, antes toca cargarlo. ¿Cómo van a tener respuesta? Así es, aleluya. Pero apareció un hombre de Dios. Gloria a Jesús. Oh, apareció un hombre celoso que sabía, que debía allí levantar un altar al Dios viviente y demostrarle a todo ese pueblo de que había un Dios verdadero, de que había un Dios creador, y a él derramaría fuego sobre ese altar. Y quiero detenerme unos pasos. ¿Qué hizo Elías para restaurar el altar? Y esto tiene una enseñanza tan hermosa para nuestras vidas. Y dice allí, el que leíamos al principio, Primera de Reyes 18:30, que él llamó al pueblo. Por eso, iglesia, por eso, padres de familia, nosotros que somos sacerdotes, necesitamos convocar a nuestra familia. Necesitamos apagar el televisor, necesitamos apagar allí el internet, necesitamos allí alejarnos un momento del trabajo, alejarnos un momento allí de las preocupaciones y decirle: familia, vengan, los convoco, vamos a hacer aquí altar para Dios. Y dice que Elías convocó al pueblo, convocó a la familia. Y antes me llama la atención porque el 18:21 él les dice:
¿por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? Otra versión dice, ¿por cuánto tiempo van a estar indecisos? ¿O somos o no somos? Un pueblo que estaba confundido. Hay muchas familias confundidas. Oh, sigo a Dios o sigo al mundo. Oh, pero hay que seguir solo a uno. Solo hay que elegir, porque dice que los tibios los vomitaré de mi boca, dice el Señor. O somos de Dios o somos de Baal. O somos de Jesucristo o somos del mundo. Y dice que Elías sabía que era necesario restaurar la comunión con Dios. Necesitaba un altar. Necesitaba hacer un sacrificio a Dios. Y yo no sé cuántas familias tienen claro de que necesitamos construir altares en nuestros hogares, que necesitamos restaurar la comunión de Dios en nuestro hogar. Estamos más preocupados a veces de solo venir aquí a la iglesia y nos volvemos religiosos, nos volvemos rutinarios y venimos y cantamos y aplaudimos y hablamos incluso en lenguas, pero incluso la Biblia dice, oh, son como címbalos que resuenan porque no llevan fruto. Aleluya. Gloria a su nombre, aleluya. Pero allí había un Elías que sabía que no era por religión, que no era por subir Monserrate de rodillas, que no era por tener y decir 10 Ave Marías, ni ayunar 14 veces, ni incluso venir a la iglesia. Elías sabía que el secreto estaba en la comunión con Dios, en levantar un altar para Dios. Y mi relación comienza con Dios desde mi hogar, desde que me levanto hasta que me acuesto. Debo tener un altar encendido para Dios, en constante comunicación. Y dice que Elías comenzó allí a preparar un altar. Esos Baales habían construido altares. El mundo le tiene altar a Messi, a Ronaldo. Le tienen altar a la Virgen. Le tienen altar al Papa. Le tienen altar a hombres, a mujeres, a ídolos. Pero aquí había uno que iba a ser un altar para el Dios verdadero. Y dice que cogió y limpió el lugar. Porque familias, necesitamos limpiar de tanta suciedad nuestros hogares. Se ha metido tanta suciedad en nuestros hogares que no nos hemos dado cuenta. Allí estaba el altar arruinado. Allí había un altar destruido. Porque había un pueblo que se había olvidado de su Dios. Porque había un pueblo que había dejado a su Dios y se empezó a caer, se descuidó ese altar y ya estaba lleno allí de ruinas, estaba sucio. Se nos ha metido tantas cosas a nuestro hogar que ha destruido nuestro altar. Yo escuchaba a un pastor que decía, miren, incluso en mi casa tenemos un lugar, no es el más lujoso, no es de pronto de oro y marfil, pero allí una sillita, una mesita, pero allí es donde me encuentro con mi Dios. Es allí donde yo me arrodillo y sé que cada vez en ese lugar que yo
haré un sacrificio vivo. Allí me encuentro con Dios. Allí me encuentro con Dios. Allí haré una alabanza a Dios. Allí haré un sacrificio a Dios. Pero le preguntamos a nuestros niños: ¿dónde ora tu papá? ¿Dónde ora tu mamá? Y algunos ni saben dónde oramos, dónde tenemos ese lugar de encuentro con Dios, porque está destruido. Y necesitamos coger, mi hermano, toda esa basura y sacarla. Y usted no la cree, pero hay películas que no deberían estar en nuestro hogar. Hay cosas que no deberían estar, camisetas estampadas, muñecos que no deberían estar en nuestro hogar. Anatemas que lo llamó el Señor allí en Jueces, en Josué. Ídolos y objetos que no deberían estar en medio del pueblo. Porque donde estaban esos anatemas, dice que el pueblo cayó a espada. La presencia de Dios no estaba. Es necesario limpiar nuestra casa. Es necesario botar esa música mundana. Es necesario botar esas camisetas. Es necesario botar, mi hermano, esos muñecos. Eso que tú sabes que no es de Dios. Debes comenzar a limpiar tu casa. Debes comenzar a botarlo. Yo recuerdo en el Restrepo una vez unos satánicos. Mi padre los estaba evangelizando y tenían esas camisas con esos muñecos, esos demonios. Y el Señor le dijo a mi padre: para que ellos sean libres, tienen que quitarse ese anatema y lo tienen que quemar. Esos hombres, esa parejita, tenía sed de Dios. Se cogieron esos objetos, se metieron a una bolsa y subimos a la terraza. Yo era un niño, pero eso le quedaba a uno tan marcado en la cabeza. Y le prendieron candela, hermano. Era tan tremendo eso que no se quemaba. No se quemaba. Tuvieron que reprender. Tuvieron que invocar el nombre de Jesús y eso estalló. ¡Puf! Y se desintegró. Mi hermano, le estamos dando cabida al diablo. Y después, ¿por qué decimos? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué mi familia está pasando por esto? ¿Por qué, mi hermano, me pasa esto? Si yo voy a la iglesia, si yo oro, yo diezmo, yo ayuno. Oh, mi hermano, tienes que revisar desde tu casa. Tienes que revisar tus elementos. Tienes que revisar allí tu altar y empezar a reconstruir y sacar primero toda esa basura. Ya en tu casa. Mi hermano Jason nos contaba la otra vez de una muchacha endemoniada. Y fueron allí a la casa. Y el Señor les ha dado ciertos dones, hermanos, de discernimiento de espíritu. Y sintieron que el espíritu no estaba en ella, sino que estaba en un muñeco que ella tenía en el cuarto. Algunos dicen esto es fanatismo. Eso es ahí por molestarnos la vida. Pero hermano, de eso depende tu vida espiritual. Esto es una guerra, hermano. Y tú verás si aceptas o no consejo. Pero el diablo está para matar. El diablo no juega a ser diablo. El diablo cuando se mete quiere destruir, quiere generar escasez, quiere generar división. Y tenemos que revisar nuestra casa. Tenemos que limpiar nuestro altar. Y tenemos que desechar lo que no es de Dios. Estaba allí Elías limpiando su altar.
Yo creo que hasta había tristeza en Elías. Pueblo terco. Mira cómo tienen el altar del Dios vivo. Y yo creo que hasta con lágrimas sacó allí, limpió allí el altar. Sacó lo que no debía estar. Y yo creo que hasta se le burlaban los Baales. Le decían cosas, porque en el mundo nos dicen cosas, en el mundo nos dicen fanáticos, o nos dicen locos, pero nosotros nos mantenemos firmes, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Sabemos que ese Dios responde por nosotros. Sabemos que no estamos solos. Y dice que toma 12 piedras. 12 piedras que tipificaban una familia que el Señor había puesto sobre la tierra. 12 familias, 12 tribus de Israel que se habían ido tras dioses paganos. Por eso, Señor, te colocamos a nuestra familia, Señor, nuestros hijos. Y dice que Elías cogió 12 piedras, las 12 tribus. Y yo creo que habían de las 12 tribus mirando. Pero él no les preguntó, ¿quieren hacer parte? No. Mira, si ese hijo sea rebelde, así ese esposo no quiera saber de Dios, construye un altar ahí delante de ellos. No les pidas incluso permiso. Comienza a construir un altar ahí para Dios. Y ahí dile, Señor, aquí traigo a mi padre. Aquí traigo a mi hijo. Aquí traigo, Señor, a este hijo que no quiere saber nada. Te lo pongo aquí. Y cada uno de la familia, 12, colocó 12 piedras en el altar. Y dice que hizo una zanja alrededor del altar. Una zanja alrededor, donde iba a fluir algo especial, donde iba a correr algo especial. Por eso necesitamos, cuando se acuesten nuestros hijos, cuando se acueste nuestra esposa, poner un cerco alrededor de ellos. Yo no sé cuántos sacerdotes, cuántas mujeres antes de acostarse van allí donde sus hijos y colocan sus manos y le dicen, Señor, aquí están mis hijos. Hoy hago una zanja alrededor de ellos. Hoy los coloco ante tu presencia. Guárdalos, cuídalos, Señor. Estos hijos te pertenecen. Estos hijos son tuyos. El enemigo no tiene ninguna potestad sobre ellos. Y dice que preparó la leña. Hoy el pueblo estaba preparado para ver uno de los mayores milagros en la Biblia y en la historia. Una leña, un corazón dispuesto a que prenda candela. Porque para que haya fuego se necesita leña. No le dejes todo a Dios. Muchos dicen, encárgate tú, Dios, te los entrego. Le dice a la esposa, eso es responsabilidad suya. Ay, hermano, tenga cuidado, porque Dios también pide que hagamos parte. Y Elías tenía que hacer un altar, poner una leña, y Dios se encargaría de hacer el resto. Dios nos pide que hagamos lo posible que está en nuestras manos. Y Él va a hacer lo imposible. Corta el toro y pone el sacrificio. A veces no nos queremos sacrificar. A veces no queremos salir de las cobijas. A veces no queremos
queremos venir al culto. A veces no queremos sacrificar nuestro mismo cuerpo y venir a ayunar. Y donde no hay sacrificio, no hay olor grato para Dios. Tiene que haber sacrificio para que el olor suba a la presencia de Dios. Tiene que haber una familia que así esté muy ocupada, que así tenga muchos inconvenientes, así tenga muchas ocupaciones. Es una familia que se sacrifica tiempo, sacrifica su dinero, sacrifica incluso allí su misma salud para elevar un sacrificio a Dios. Y entonces Elías ordena una casa ordenada, una familia ordenada. Pone el sacrificio y ahora clama a Dios. Y ahora le clama al Señor de una manera tan poderosa. Y dice la palabra del Señor. Leamos ahí Primera de Reyes. El 18:34. Y dice, desde el 33. Acomodó la leña, cortó el toro en pedazos, estoy leyendo otra versión, y lo pone sobre la leña. Y dice, y entonces Elías le dijo a la gente, lleven 4 jarrones con agua y mojen por completo el toro y la leña, como quien dice, esto que va a suceder para que no quede ni la mínima duda. Vamos a mojar la leña, y los que han prendido fogatas saben que la leña no prende si está mojada, porque Dios es Dios de imposibles. Él sabía que así la leña estuviera mojada, ese fuego iba a consumir ese holocausto. Ese fuego iba a consumir ese holocausto. Y dice, háganlo otra vez. Y ellos echaron nuevamente agua sobre el animal y la leña. Y Elías le pidió que hicieran lo mismo por tercera vez. Y el agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja. Y cuando llegó el momento de quemar el toro, el profeta Elías se acercó y clamó a Dios. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, haz que hoy todos sepan que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu servidor y que he hecho todo esto porque tú me lo has pedido. Contéstame, mi Dios, para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que deseas que ellos se acerquen a ti, porque Dios quiere que estas familias se acerquen a Dios. Dios quiere que las familias de Barrancas se acerquen a Él. Y ocurre algo tan asombroso. Y ocurre el respaldo de Dios, porque Dios respalda. Alguien es quien Dios respalda. Dios no iba a dejar avergonzado a su siervo. Y dice, y en ese momento Dios mandó un fuego. Dios mandó 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 fuego. Oh, sácale la joya. Oh, arranca. Dios manda fuego. Dios mandó fuego del cielo. Y quemó el toro, la leña y hasta las piedras. Y el polvo
También el agua que estaba en la zanja se evaporó. Y cuando todo el pueblo padeció, tuvo que inclinarse hasta tocar el suelo con su frente. Y dijo el Dios de Israel: es el Dios verdadero, que va a hacer cosas impresionantes en la familia de Abraham. Que va a hacer cosas imposibles y tu familia va a reconocer que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Y tu familia va a reconocer que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Colócate en pie, iglesia. Porque para vosotros es la promesa. Y no solo para nosotros, sino para nuestros hijos. ¿Cuál promesa? Donde dice Joel 2:28: y derramaré de mi espíritu, y mandaré mi fuego, y mandaré el fuego de mi espíritu, y lo derramaré sobre toda carne, sobre padres, sobre hijos, sobre tíos, sobre abuelos. La promesa está dada para toda nuestra familia, para toda nuestra familia, pero necesitamos construir un altar para Dios. Necesitamos construir un altar para Dios. Y en los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu, ese fuego que necesita el altar. El Señor lo prometió. Y en los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu. Familias llenas del fuego del Espíritu de Dios. Dios necesita familias con altares encendidos por su Espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. A jóvenes les hablaré visiones. A los ancianos en sueños. También en esos tiempos les daré de mi espíritu. A los esclavos, a las esclavas, para que hablen en mi nombre, para que se paren ante el mal, ante la idolatría, ante este mundo engañado, y muestren que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Y dale muestras de mi poder, que en el cielo, que en la tierra habrá sangre, fuego y humo. El sol declarará alumbrar y la luna se pondrá roja, como si estuviera bañada en sangre. Esto pasará antes que llegue el maravilloso día en que juzgaré a este mundo. Pero yo salvaré. Escuchen muy bien. Yo salvaré. Yo salvaré a todos los que me reconozcan como su Dios. Lo repito otra vez, pero yo salvaré a todos los que me reconozcan como su Dios. A todos los que me reconozcan como su Dios. Aquellos que hagan altares en sus hogares, en sus trabajos, en sus colegios, en la iglesia. Aquellos que me reconozcan, a ellos salvaré, a ellos salvaré, a ellos derramaré de mi fuego. Oh, aleluya. Y aquí hay fuego de Dios, aquí hay fuego de Dios, aquí hay fuego de Dios. Enciende su altar, enciende su altar,
esa vida. Alaba a Dios. Deja que el Espíritu Santo caiga sobre ti. Deja que el fuego de Dios te llene esta mañana. Eres santo. Eres santo. Necesitamos altares encendidos para Dios. Necesitamos hogares de avivamiento. Necesitamos hogares bajo el fuego del poder de Dios. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos a Dios en nuestros hogares. No quiero terminar haciendo una invitación en este momento. Y yo quiero hablar con las familias que saben que es necesario un altar en nuestro hogar. Y el símbolo va a venir usted con su familia a este altar. Aquí hay un altar espiritual. Y le vas a decir, Señor, que el fuego que yo me vaya a llevar de esta mañana lo pueda llevar a mi hogar. Señor, yo necesito llevar un fuego, Señor, a mi hogar. Hoy vengo a este altar, Señor, con mi familia. Si tu familia no está acá, no importa, venga de parte de su familia. Vamos a recoger las sillas. Vamos a recoger las sillas, porque el Señor va a derramar fuego en esta mañana. El Señor va a encender altares que estaban apagados, que estaban destruidos. Hoy el Señor va a levantar altares para su gloria. Oh Señor, necesitamos hogares bajo el fuego del poder de Dios. Necesitamos, Señor, de tu fuego en mi hogar. Necesito de tu presencia en mi hogar, Señor. Así que ven, vamos a buscar la presencia de Dios. Y si lo hemos descuidado, si hemos descuidado nuestro altar, vamos a restaurarlo en esta mañana. Presenta a tu familia. Presenta a tu familia al altar de Dios. Edifica el altar en esta mañana. Edifica, comienza desde ya. El lugar de nacimiento, el lugar de encuentro. Escúcheme. Tienes que un encuentro con Dios. Un encuentro, un hijo que se encuentre con Dios. Ahora un cambio para nuestras vidas. Un padre que tenga un encuentro con Dios. Es una vida que no volverá a ser igual. Necesitamos un encuentro con Dios. Amigo que estás en esta mañana, necesitas un encuentro personal con Dios. Si hoy te rindes ante Él, si hoy es sacrificio vivo, hoy no necesitamos piedras, hoy no necesitamos leña ni un becerro, no, porque el Señor ya rompió el velo, el Señor ya nos hizo reyes sacerdotes, hoy el Señor dice que nosotros somos sacrificio vivo, eso les queremos saber, que vengamos a Él y Él derramará fuego sobre nosotros. Y si hay alguien aquí que no ha creído, hoy te reto a que vas a sentir el fuego de Dios. Y si hoy sientes el fuego de Dios, vas a declarar con tus labios que Dios es el Dios verdadero, que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Así que amigos, así que hermanos, vamos a orar, vamos a invocar el poder de Dios. Porque hoy Dios va a derramar fuego. Fuego incluso sobre un amigo, sobre
Vamos a vibrar el fuego. Vamos a trabajar simple. Y vamos a dejar que el Señor Jesús haga ese poder. Ya nos inclinamos. Ahora vamos a alabar y gozarnos de la presencia de Dios. Aleluya.
Aquí no hay nada extraño, aquí lo que es un poder extraordinario, porque nuestro Dios es un Dios extraordinario, aleluya. Un Dios que hace proezas, un Dios que liberta, un Dios que restaura.
niños pueden continuar. Y aquí hay hermanos que han sido llenos del poder de su Espíritu Santo. Nuestra hermana que hace poco fue bautizada, gloria al Señor. Aquí hay un Dios que responde, gloria al Señor. Y como hablaba nuestro pastor y predicaba, tenemos un Dios de poder y que responde, gloria al Señor. Y en esta mañana el Señor ha dado la respuesta a muchos. Nos ha fortalecido, gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús, el hermano que va a dar la clase. El tiempo ha pasado, gloria al Señor. Si pueden sentarse en un tiempito, hermanos, para escuchar a los niños. Hermanos, Dios les bendiga, hermanos. Bueno, llegó el tiempo de los niños y por lo que es el espacio de ellos, vamos a dejar que ellos nos dirijan, amén. Entonces, a continuación, nuestra hermana Juliana. Dios les bendiga, hermanos. El tema de hoy fue cumplirle a Dios. Uno de sus beneficios es servirle a Dios. A continuación, el hermano Marlon nos da este versículo. Dios los bendiga, hermanos. Yo quiero ser pastor en mi futuro. Le voy a dar una porción de la palabra de Dios que está en Eclesiastes 5:4 y dice: